samba y baleada goleada que le dieron a México. Ah, no, México goleó. Bueno, eso de no saber de fútbol, pero bueno, tengo que aprender yo ahora sí como a embriagarme un poquito de este ambiente futbolístico, que la verdad estuve trabajando en ese partido, pero, o sea, estaba trabajando médicamente. No tuve oportunidad de ver el partido y todo el mundo me decía, pero no lo puedo creer, ¿cómo que no viste el partido de México contra Camerún? No, pero lo que sí me dijeron es que el día de mañana, samba, viene el de Brasil. Yo creo que México ahora sí se va a paralizar completo con este partido, que pues ojalá que den la sorpresa. Uno nunca sabe, hay que tenerle fe. Aunque pues aquí como que la fe pues no le va a ayudar mucho a los tricolores, pero ojalá. Bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar. Recuerden que él es médico internista y ojalá que en este programa, se lo pido a Dios así, ojalá que podamos clarificar lo que es el uso de la insulina. Yo que pues soy tripero, soy cirujano gastroenterólogo, ¿qué les puedo decir? Que me da gusto que cada día el concepto a nivel de pacientes sea de una mejor aceptación por parte de este producto, que finalmente lo que les está fallando pues es la insulina. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Nuevamente muchas gracias por la oportunidad, por estar nuevamente con toda tu audiencia y para poder platicar sobre, pudiéramos llamarle mitos y realidades en relación al uso de la insulina. Porque bueno, tenemos muchas cosas alrededor de todo esto. Lo que la gente les dice a los pacientes, los que los médicos que carecen de conocimiento actualizado les dicen, pareciera que solamente se mueven las áreas de los médicos a las que se dedicaron y que todo lo demás no se ha movido. Entonces dan opiniones de hace 30 o 40 años. Simplemente acabo de recibir el día de ayer una notificación de la Asociación Americana de Diabetes, que acaba de pasar su congreso en Estados Unidos, sobre los nuevos dispositivos de la administración de insulina, y no nada más de insulina, sino de glucagón, que es la hormona contrarreguladora para que cuando nos baja la glucosa, nosotros podamos subir nuestra glucosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas que están avanzando en relación a todo esto. Y bueno, esperemos que el espacio nos ajuste para poder platicar de todo esto. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora, yo lo que te voy a comentar como cirujano. Acabo de operar a una jovencita, le mando un beso y un abrazote, es una niña lindísima, con un bozo multinodular muy grande. Finalmente estaba toda la glándula enferma y le tuve que quitar toda la glándula. Hacerle ver a esta jovencita que está chiquita, tiene 15, 16 años, que ya su órgano que producía tiroides ya no existe, ya no sirve, o sea, ya no servía y por lo tanto había que quitarlo. Y ahorita ya no hay hormonas tiroideas, por lo tanto se lo tengo que dar, en este caso en forma de una tableta. Lo entendió perfectamente. Te pregunto, ¿por qué ni siquiera a veces los médicos logramos entender que si el páncreas no sirve, pues sería fácil de comprender? Si el páncreas produce insulina, pues reponle la insulina. Pero cuesta tanto. A ver, explícame por qué. Bueno, una realidad de todo esto es que también tenemos médicos con diabetes y también se resisten a aceptar la enfermedad. Entonces, eso es una situación también que interfiere en la administración de la insulina. Mira, desde hace 30 años o más, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, los médicos familiares o los médicos generales, los mal llamados médicos de primer contacto, porque ese es un término muy americanizado. ¿Sí? Claro. Yo puedo ser un médico de primer contacto sin que haya pasado por alguien más. Pero bueno, le llaman médicos de primer contacto por los famosos niveles de atención. Ellos daban la insulina. Cuando tú y yo estudiamos la residencia, la insulina
era potestad del especialista en endocrinología. O sea, era muy difícil esto. Después empezaron a crecer los pacientes con diabetes, empezaron a crecer la población enferma y no hay los suficientes endocrinólogos. Entonces empieza medicina interna a tomar esta parte porque finalmente es una enfermedad del adulto, que es mi especialidad, y empezamos a incursionar con todo esto. En las otras partes del mundo, la mayor parte de los médicos prescriben la insulina. No es lo habitual, pero sí los médicos generales. Nuestro sistema de salud necesita que al médico de primer contacto o al médico familiar, este paciente sea referido a medicina interna o a otra especialidad y regrese con una dosificación y dentro de un año vuélvemelo a mandar. Así nunca vamos a avanzar. Claro. Entonces, necesitamos facultar o utilizar ese término americanizado de empoderar, que es el empowerment que le llaman. Estamos facultar, capacitar a nuestros médicos para que se les pueda, a los pacientes les podamos dar la insulina. El problema es, con tanta frecuencia de atención a los pacientes, ¿cómo educo y cómo me doy un espacio para poderlo hacer? Y esto tiene que ser inter y multidisciplinario, pero lo más importante es transdisciplinarios. Los grupos transdisciplinarios son aquellos que salen de su lugar donde están e influyen en otros grupos. Porque siempre hablamos de lo multi e interdisciplinario y es como un cliché. Claro. Entonces, pero los grupos transdisciplinarios son aquellos que salen, que se superan y son capaces de influir en otros grupos. Fíjense, aquí es la imagen del médico familiar, del médico que da la colonia a veces, ¿no? El que está en primer contacto. ¿Cómo? Tenemos que irnos un bisturizazo, vámonos un bisturizazo, 31 22 11 90 36 47 18 83. Austin, Texas, te quiero escuchar allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Vámonos al bisturizazo, regresamos, nuestra página está abierta, nuestro chat está funcionando, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Samba para ti. Hoy con este ambiente futbolero al 100%, donde quiera hay fútbol. Ayer tuve la oportunidad de ir a un restaurante y bueno, pues, pues no había mesas. Y bueno, pues si es una hora que ya no es. No, es que está el partido. Le digo, ahora se rigen por partidos. Bueno, no, espérame, aquí ya le conseguimos una mesa, pero qué bárbaro. Qué bárbaro. Ojalá de veras, así como ven fútbol, se pongan a trabajar. Bueno, ese sería como el deseo. Bueno, pero este programa no es de fútbol, este programa es de medicina. Hoy tenemos a mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar hablando de insulinas. Y bueno, vamos a explicar un poquito, que nos explique un poquito cómo es que tenemos que llegar a aprender y empezar a entendernos con la insulina, porque me imagino que nada es gratis en la vida. Es correcto. De hecho, hago o dejo de hacer una serie de cosas para ganarme la diabetes. No hago ejercicio, como demasiado o como lo no adecuado, y entonces bueno, pues voy abonando más algo que se llama herencia, pues entonces se van sumando las dos cosas. Y luego la gente dice, es que me hice diabético de un susto. Sí, cierto, pero ya venía abonando toda una serie de cosas a las que yo no le hice caso. Entonces, es la gota que derrama el vaso, el susto, la cirugía, el accidente, toda una serie de situaciones. Para poder entender todo esto, y antes de que entráramos a la plática en el que se da el anuncio, donde hay una mala utilización o una pobre producción de insulina, tenemos que entender que la diabetes es un punto sin retorno. Una vez que se tiene la diabetes, no hay vuelta atrás. Es un punto sin retorno. No hay cura en este momento. No hay cura. Que la gente no se deje sorprender con curas, con implantaciones de quién sabe cuántas cosas, que la dieta de no sé cuántos, que las células mal, no funciona. Nada de eso está aceptado a nivel internacional. Entonces, esto sirve también para que no se dejen engañar, ¿verdad? Claro. En ese pensamiento de negación, no acepto mi enfermedad, me gasto todo el dinero. Pero también ya me gasté mucho dinero en comer mal, en no hacer deporte, en no invertir, en fin, una serie de cosas. Bueno, para que yo tenga diabetes, deben de haber transcurrido entre 10 y 15 años de un exceso de liberación de insulina. Es decir, yo en el momento en el que como
y como azúcar, estimulo la liberación de insulina para que la insulina meta la glucosa a las células. La insulina además tiene otra serie de funciones sobre el tejido graso, sobre el músculo, sobre el hígado, sobre muchísimas partes y también sobre los vasos sanguíneos. Entonces, cada que yo estoy come y come y come de una manera desordenada, estoy estimulando a que yo tenga un exceso de insulina. Y yo voy a estar transcurriendo con un exceso de insulina durante los primeros años. O sea, como si te la estuvieras gastando. Exactamente, estoy forzando eso. En vez de comer de manera adecuada para liberar la cantidad que yo requiero, como de manera inadecuada. De tal suerte que estoy estimule. Esto más la herencia, otra vez. Esto más la herencia. Va a llegar un momento en que en el año 7-10 va declinando ya la producción de esa insulina, hasta que llega un momento en el que la mitad del páncreas aproximadamente deja de funcionar y eso es suficiente. Fíjate nomás, con la mitad del páncreas es suficiente en las células beta, porque aparte el páncreas sigue funcionando en otras actividades, en otras funciones que él tiene, no se merma, a menos que tengas una pancreatitis o alguna que se haya lesionado. Y entre comillas, ¿verdad? Que les hacen un eco, una tomografía y les dicen páncreas normal y luego se preguntan por qué. ¿Por qué tengo diabetes, no? Que no se ve en un ultrasonido o en una tomografía. No, claro que no, porque ahí estamos hablando de un aspecto anatómico, estructural y no de un aspecto funcional. Entonces yo lo veo, exactamente, yo lo veo normal en su forma y todo lo demás, no hay un tumor, todo lo demás, pero no funciona. Entonces, este es un problema de función. Entonces, al final de cuentas, en cuanto yo decliné con ese 50% aproximadamente de la función de mi páncreas, yo ya empiezo a manifestar ya problemas, ya tengo la diabetes. Pero antes hubo una serie de llamadas de alerta en luz amarilla que se llama prediabetes. Aquellas alteraciones arriba de 100, pero abajo de 125, empiezo a manejar el azúcar después de los alimentos medio mal, en fin, toda una serie de cosas que me van diciendo, oye, tienes prediabetes. De aquí para atrás podemos regresar a la gente a valores normales, con dieta y ejercicio, y en algunas de las ocasiones con medicamentos. Hay pacientes que en este estado de prediabetes hay que darles medicamentos, porque les va a ayudar a utilizar mejor esa insulina para que no se agote. No garantizamos que en el estado de prediabetes no vayas a desarrollar diabetes, pero lo que sí podemos decir es que en vez de que usted desarrolle ahorita la enfermedad, a lo mejor la desarrolla dentro de 20 años y pues los requerimientos de fármacos son menores. Entonces empezamos primeramente por un exceso de insulina. Ese exceso de insulina es la que te produce arteriosclerosis, te retiene el ácido úrico y finalmente, que le quede bien claro a los pacientes, es lo que los deja primeramente ciegos. Su propia insulina. No la de laboratorio. No, su propia insulina es la que ya los empezó a deteriorar con las alteraciones en los nervios, que les va a dar neuropatía, que les va a dar problemas en la visión, les va a dar arteriosclerosis, les va a dar alteraciones en la función cardíaca y algo relacionado con tu profesión. Empiezan con alteraciones en el nervio vago y algo que se llama discinesia de la vía biliar. Y no tienen piedras, simplemente no les funciona la vesícula. Preguntas y hay antecedentes de diabetes. Fíjense qué interesante, porque finalmente no es, por así decirlo, es que es mi dedo meñique el que está enfermo, sino de que es un todo, porque en un todo están todos los nervios, la insulina viaja en todos los niveles y arterias y venas están en todos los lugares. Es correcto, es correcto. Entonces, esta es la parte que los pacientes tienen que entender. Es como cuando dicen, le voy a dar cortisona. La cortisona es mala y la que usted produce, todos producimos insulina. Todos producimos insulina. Nada más que la tenemos que utilizar de manera adecuada. Todo en exceso va a ser malo. De tal suerte que ese exceso de insulina me va a hacer que yo retenga agua, que retenga sal, que sea un predisponente para la hipertensión arterial. Me va a alterar los nervios, me va a dar neuropatía, me va a dar alteraciones en la retina. Entonces, eso la gente lo tiene que entender. Cuando la gente dice, es que la insulina me dejó ciego, pues es una explicación fuga, es una explicación muy pueril, infantil, de no aceptar todo aquello que yo he dejado de hacer. Porque podemos caer hasta en la indolencia, de algo me he de morir, eso es un hecho. Pero no es lo mismo morirse de la diabetes que con la diabetes, ¿sí? Yo me puedo morir de complicaciones de la diabetes, pero me puede
sufrir un accidente automovilístico y me morí con la diabetes, pero ahí no fue una consecuencia como tal. Claro. Entonces, bueno, la gente a veces se avienta al abismo de eso, ¿no? Entonces, pues de algo me he de morir, bueno, pues entonces súfrele, cárgale la cruz con tu enfermedad y bueno, pues tú sabrás, ¿no? En relación a todo eso. Pero ese es el primer estado de hiperinsulinemia, exceso de insulina en la sangre antes de que yo desarrolle la diabetes. Entonces, yo mismo me estoy dañando con esa sobreestimulación de hidratos de carbono. Todo aquello que no sea proteínas, todo aquello que no sea grasas, van a ser hidratos de carbono. Así de sencillo. Doctor Ernesto Alcántar, o sea, se está usted refiriendo a lo más rico de la comida. O sea, los postrecitos, la nieve, las frutas, las aguas frescas, o sea, el pie. Pues eso es lo más rico. Sí, pero lo queremos con comodidad, sin actividad física. O sea, muchos pacientes lo queremos cómodo. O sea, yo quiero comer sin engordar. O sea, hay gente que hasta el chicle y el aire los hace subir de peso. Pero no tienen actividad física. Digo, por ponerlo de una manera jocosa, ¿no? Divertida en relación a todo esto. Esto no funciona si no va de la mano actividad física y un régimen alimentario adecuado. Y el régimen alimentario adecuado tiene que ser muy bien prescrito de acuerdo a las necesidades del paciente y su actividad. Y hasta, pues te sale más barato, ¿no? Porque finalmente, si dejas de comer y empiezas a cambiar tus hábitos de alimentación, empiezas a hacer ejercicio y no tienes que pagar un gimnasio para salir a caminar a un parque, pues te va a salir hasta más barato. No, y puedes invertir en un gimnasio también porque hazle cuentas de todo aquello que dices tú, ya dejé de hacer todo esto, comí en todo esto, me dediqué a esto. Te aseguro que gastaste más en eso que invertir en un gimnasio en una anualidad, ¿no? Fíjense qué tal. Vámonos a un vistorizazo. A mí me llegó un correo que ahorita regresando voy a pedirle a nuestro invitado que lo lea sobre factores de riesgo precisamente para esta enfermedad. Vamos al vistorizazo, regresamos 3122 1190 3647 1883. Nuestro chat está abierto www.radiomujer.com.mx y nuestro Twitter @quiero vivir 3 con número 3. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Una pequeña nota, quería comentarles acerca de lo que está pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerden que aquí hicimos la nota de cómo era posible que 16 médicos se hubiesen equivocado con un niño. Bueno, pues ya está saliendo esta nota en donde está teniendo un cariz de corrupción, un cariz de dinero, aunque el papá diga lo contrario, en donde se está viendo corrupción por parte de jueces que fueron capaces de librar órdenes de aprehensión contra 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un niño que ya se están viendo la historia clínica, llegó en paro cardiorrespiratorio, llegó muerto y lo alcanzaron a rescatar, y de ahí empezó con una serie de trastornos en donde la función isquémica es un niño obeso, un niño con asma, con problemas respiratorios crónicos, en donde su falla multiorgánica se debió desde el principio, su fondo de enfermedad, y por otro lado que llegó prácticamente muerto. Y hay una marcha a nivel nacional de médicos en donde como el eslogan es: yo soy número 17, o sea, como médico, ni soy Dios ni soy criminal. Yo creo que vale la pena seguir el curso de esto, a ver dónde termina. El papá de este niño que falleció tristemente dice que él no tiene interés económico, pero está pidiendo una indemnización de 4 millones de pesos por cada médico. A ver si mis cálculos no me fallan. 4 serían 40, más 6 por 4, 24, 64 millones nada más para calmar la pena de haber perdido a su hijo. O sea, pero no tiene interés económico el señor, es un abogado que conoce jueces, que conoce movimientos, y ahora, pues con este problema a nivel nacional, se están empezando a salir series como Nuestro México Querido, ¿verdad? Una serie de corruptelas, de corrupción y de dar dinero, incluso a jueces, para poder dar órdenes de aprehensión que en su momento se debieron haber revisado adecuadamente. Pero ahora que ya salió a la luz,
pues es cuando dicen, híjoles, pues siempre no le entro al toro, pero pues ya está dado el golpe. Vamos a ver qué pasa, yo les voy a estar informando de esto. Por lo pronto hay una marcha de médicos en donde pues a lo mejor se niegan a atender, imagínense qué tristeza. Llega uno en paro cardiorrespiratorio, no, espérame, capaz de que me demanda, mejor pues ya no le hagas nada, déjalo morir, ¿verdad? Punto. No tenemos tal medicamento, entonces no lo atiendas, ponen el expediente, no tenemos para evitar que me demandes, ¿verdad? No, ojalá no lleguemos a eso, como ha ocurrido en la Unión Americana, en donde yo recuerdo muy clarito, en el Distrito de Columbia no hay obstetras, en el Distrito de Columbia, así como lo oye, no hay obstetras, en donde 21 años podían demandar al obstetra si el niño creían que había tenido algún problema en el parto. Entonces los obstetras dijeron, espérame, yo no me puedo cuidar 21 años, yo no puedo cuidarme la espalda de una posible demanda 21 años. ¿Y qué hicieron los médicos? Lo que hicieron los médicos es quitar su título de obstetra y nada más hay ginecólogos. Y en donde las mujeres, si se quieren aliviar, se tienen que salir del Distrito de Columbia. Ojalá que no lleguemos a eso. Bueno, pues vamos a, no sé si quieras algún comentario acerca de esto. No, es complejo y complicado. Nosotros como Colegio de Medicina Interna ya hemos emitido también una postura con relación a todo este tipo de cosas. Es la neocultura de la demanda en relación a todo este tipo de situaciones, con ciertos toques pues de distorsión y perversión. Aquí lo más importante, y ojalá que todo se resuelva a favor de nuestros compañeros médicos, pero ojalá que también contrademanden. Los médicos en términos generales, cuando somos demandados, nunca contrademandamos. Ganamos muchas de las demandas nosotros, pero el daño moral nadie nos lo quita. Los pacientes ya no te ven, no te tienen confianza, porque ya se sembró la duda. Entonces yo creo que bien vale la pena también dignificarnos también como gremio en este aspecto, porque nada más es en un solo sentido la demanda. Y nosotros simplemente, como ya no quiero tener problemas, ahí le suelto. No, yo creo que las cosas no son así. Desarrollamos una profesión y por eso tenemos también nuestros derechos, ¿sí? Ser libremente escogido, desarrollar la profesión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo también tengo que gozar de un prestigio moral en relación a todo esto. Y si alguien ya me lo está fastidiando, caray, yo creo que no se vale. Entonces, sí está complicado, cada vez están saliendo más cosas. Y bueno, pues ojalá, con mis mejores deseos para que estos compañeros del Seguro Social pues salgan airosos, pero que no ceguen en ese aspecto de esta corrupción para que vaya hacia adelante y que ojalá decidieran contrademandar. Total. A ver qué pasa. Yo creo que sí lo van a ganar, porque el expediente es muy claro y ya ahorita la lupa de la federación, o sea, a nivel de colegios federales, está ya la lupa sobre el expediente y pues está viendo realmente la magnitud del daño que tenía el paciente y que los médicos lo único que trataron fue de rescatarlo, no de matarlo, como está asegurando el papá. Y como tú dices, la contrademanda no estaría nada mal, 4 millones para cada médico, así como el señor quiere 64 millones de pesos por este problema, que no tiene intereses económicos, hay que aclararlo, no tiene intereses económicos, sería muy bueno eso. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema acerca de lo que es el uso de la insulina. Y entonces quiero que me expliques, ya ahorita ya nos dijiste acerca de la insulina que te daña, ¿por qué está tan arraigado en las personas que siempre, no, es que, ¿cómo? No me digas, compadre, de veras, ¿ya llegaste a la insulina? O sea, es como algo espantoso, horrible, la peor de las pesadillas, en donde ya llegaste a la insulina, no estás bien, estás bien fregado, compadre. Y lo peor de todo esto es que el compadre no tiene consanguinidad con el otro compadre, los dos tienen diabetes y uno dice, yo como lo que quiera. Entonces claro. Todo mundo nos da por generalizar las cosas. Primero, voy a hablar del uso de la insulina en el diabético, en el paciente con diabetes tipo 2 o del adulto, porque no hay ninguna duda de que en el paciente con diabetes juvenil o tipo 1 la necesita para vivir. También en el paciente con diabetes tipo 2, pero hay su momento para poderlo utilizar. Rangos. Más que rangos, hay criterios y hay una serie de puntuaciones en los cuales nosotros tenemos que utilizar insulina. Primero, ¿por qué utilizamos insulina de primera intención cuando se diagnostica esto? Porque los niveles de azúcar son tan elevados y la toxicidad del azúcar es tan alta en el cuerpo que ninguna pastilla lo baja.
Por lo tanto, esos pacientes van a llegar con 400 de azúcar, con 300 de azúcar, hemoglobinas glucosiladas arriba de 9-10. No hay pastilla que vaya a funcionar con esto. Entonces, son sueños guajiros y eso se lo tiene uno que decir al paciente. Tenemos que empezar con la insulina para quitar esa toxicidad por ese exceso de azúcar. Dar un régimen de tratamiento y vamos viendo. Hoy por hoy, con excepción de las situaciones graves, prácticamente ya no hospitalizamos a los pacientes para ponerles bombas de infusión de insulina. Ya normalmente lo podemos manejar. Si el paciente no tiene situaciones que pongan en peligro su vida, que no sean pacientes adultos mayores, en términos generales, la mayor parte podemos prescribir la insulina desde el consultorio con un régimen que le vamos a ir diciendo. Pero primero el paciente lo tiene que aceptar. Entonces, esa es una primera explicación de por qué indicamos la insulina de primera intención. ¿Por qué te doy insulina? Pues porque no la tienes. Claro. Así de sencillo. ¿Qué es lo último? Porque la gente dice, es que la insulina es lo último. Bueno, voy a poner otro ejemplo. ¿Qué es lo último que yo le doy a un paciente cuando diagnostico hipertensión? Pues antihipertensivos. Porque lo primero que le prescribí es que con base a sus factores de riesgo y con base a su herencia también, pues que haga ejercicio, que controle el estrés y que coma sano. Pero como no cumpliste con esas cosas, entonces en esas primeras etapas, entonces tu siguiente paso y último es darte antihipertensivos. Porque ya perdiste tu capacidad de controlar tu presión arterial. Entonces te voy a dar insulina porque es lo que no tienes. Es lo que te voy a ayudar. Y es el fármaco mejor en este momento para quitar esa toxicidad. Los pacientes cuando llegan con 400 de azúcar, llegan con la vista nublada. Entonces, eso lo único que nos está diciendo es que hay un exceso de azúcar dentro de lo que es el humor vítreo en el globo ocular. Y eso tarda hasta 3 semanas en desaparecer. Por eso los regímenes de insulina que damos al inicio van a ser 3 semanas, 4 semanas. Podemos valorar, dependiendo de la reserva, dependiendo de la situación clínica del paciente, suspender la insulina y pasar a pastillas. Pero eso es por lo que lo damos de primera intención. ¿Qué les parece? Interesante. Pero tenemos que irnos a un bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Quiero Vivir. La señora Lidia desde Austin dice, doctor, la semana pasada usted dijo que iba a hablar de síndrome de Caroli. Tuve que salir por una urgencia familiar. Por eso no pude ya hablar del síndrome de Caroli, pero te prometo este miércoles dedicar un bloque al síndrome de Caroli, una enfermedad de las vías biliares, en donde pues es genético, esta es ahora sí una carga congénita, pero impresionante, de lo cual vamos a hablar. Vamos a tener un enlace en un momento dado para lo que es esta campaña para dejar de fumar. A diferencia del alcohol, en donde una copita puede ser benéfica para tu salud, una fumada puede ser la muerte para tu organismo. Eso lo tenemos que entender. No hay fumo poquito, no, desde un poquito es un gran daño para tu organismo. Porque luego lo comparan con el alcohol. No, bueno, es que si te echas una copita te ayuda para la salud. Sí, el alcohol está demostrado que una copita te ayuda para tu salud. Pero la fumada, para nada. Vamos a continuar con esta entrevista con nuestro buen amigo el doctor Ernesto Alcántar, hablando de lo que es la insulina. Tenemos participación. Teresa, de Blanco y Cuellar, ¿podría recomendarme un genetista para una niña de 6 años? ¿Conoces tú algún genetista? No conozco. En el Seguro Social está el área de genética. Sería cosa de que preguntara directamente en orientación o en la delegación en donde está ubicado genética. Genética, y ya de ahí si dan consulta privada. Es correcto. Si está en la institución, pues directamente ahí, y si no, pues qué doctor es para buscarlo en lo privado. Es correcto. Gloria Liano de Arenales, mi hijo se accidentó el domingo pasado, le cayó un vidrio en la pierna, se le rompió un vaso y perdió mucha sangre. El doctor me dijo que le tenía que reconstruir y que saldría 13,000 pesos más gastos de hospital. Cuando mi hijo salió de la cirugía, el doctor al siguiente día me comentó que pagaría cirugía, hospital, y salió la cuenta en 23,000. ¿Está bien? Pues yo me quiero imaginar, él te separó lo que es correcto, mire, de honorarios de mi equipo quirúrgico y míos. Aquí es algo bien importante,
Recuerden que los que operamos, ese dinero no es nada más para el médico. Aquí es bien importante entender esto. Si le cobró 13,000 pesos, tiene que entender que va a un anestesiólogo, hay un primer ayudante, a veces un segundo ayudante e instrumentista. O sea, no vayan a decir, es que el doctor me cobró 13,000. No, su equipo quirúrgico por la cirugía de reconstruir un vaso sanguíneo me cobró 13,000. ¿Por qué? Porque es correcto como se debe de mencionar. Y si del hospital fueron 10,000, pues es lo habitual, pues lo que debe de ser, pues es separar y ya revisar tú las cuentas. Lo que no tiene discusión son los 13,000 pesos que te está cobrando desde antes el doctor, sin haber sabido siquiera cuánto se iba a tardar. Esto es como darte seguridad. Yo te cobro 13, si me tardo 1 hora, me tardo 4 horas, ese es mi problema. Y en cambio tú paga y corre con los gastos de hospital. Checa la cuenta del hospital, que sería quizás el único punto en donde habría cambios. ¿Quieres agregar algo acerca de los honorarios? También es muy importante que la gente lo pregunte también y luego checar también los medicamentos. O sea, doctor, usted prescribió esto, me están cobrando esto del hospital. O sea, vale la pena, ¿sí? En relación a todo esto, ¿no? Sí, porque si la ceftriaxona cara te están cobrando 5 por un día, a ver, oiga doctor, usted prescribió 5 ceftriaxonas, por no decirte el nombre comercial de esta marca, no, pues nada más fue la del operatorio y quizás la del día siguiente. A ver, ¿de dónde me saca que me está cobrando 5? Y esto es como en los restaurantes, tenemos que tener esa cultura de revisar las cuentas. Usted pidió 2 cervezas y le están cobrando 6, a ver, oye, pues ¿quién se las tomó? ¿O a quién le estoy invitando que no me di cuenta? Citlali del centro, todos los alimentos se transforman en glucosa, comer la fibra evita que se absorban los azúcares. Sí, sí va a ayudar en relación a todo esto, todo se va a transformar en energía. Por supuesto que sí, y va a ser provechoso para el organismo. El consumir fibra va a hacer que no se absorba tan fácilmente los hidratos de carbono, pero no lo impide. Nada más retarda un poquito en relación a todo esto. Ofelia Martínez de Jardines de San José, fui al curso de computación del doctor Víctor Villa, nuestro geriatra, que tuvo su curso, dice, estuvo fabuloso. Recuerden la política del doctor Víctor Villa, que las personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores, tienen armas en una tablet, en un iPad, sobre todo en estos dispositivos de tablet, de tener opciones de juegos, que tener posibilidad de comunicarse con la familia, etcétera. María Rodríguez de Santa Margarita, ¿es cierto que hay insulina untable? No la hay. Había la aspirada, ¿te acuerdas? Había la aspirada, pero fue un fracaso total en relación a todo esto. Ahorita la insulina es muy segura. Tenemos insulinas de larga acción que duran 24 horas. Lo peor que le puede pasar a un paciente que le ponga uno insulina es que le dé hipoglucemia. Eso es lo peor. Con eso le agarra más miedo a ponérsela. Por eso los médicos tienen que ser también muy cautos. ¿Qué porcentaje? O sea, tengo una cantidad de insulina programada para bajar estos 500 de azúcar. Bueno, estos 500 no se hicieron de la noche a la mañana. O sea, hay que ir paulatinamente, pero hay que evitar la hipoglucemia, ¿sí? Hay insulinas muy seguras en este aspecto, ¿no? Emma Luna, fíjate, ahorita, bueno, antes de esta pregunta, lo que tú dices es bien importante, la educación del médico y la seguridad que le brinda al paciente. Si usted llegara a caer en una baja de glucosa, va a empezar a sentir esto y usted se tiene que estar reportando y tiene que hacer esto además. Así es, pero de primera intención hay que tratar de evitar hasta donde esto sea posible, que haya hipoglucemias con el paciente. Emma Luna de la Primavera, tengo 6 años diagnosticada diabética y desde el inicio me inyectaba insulina rápida e intermedia. Está bien, últimamente me baja mucho el nivel de azúcar y me quitaron la inyección de la noche. ¿Puede llegar a modificar en el transcurso del tratamiento los niveles de insulina aplicada? Hay variaciones, puede bajar de peso, subir de peso, cambiar la alimentación, entonces tiene que irse haciendo adecuaciones. Consuelo Luna, en ayunas saco yo 107 de azúcar. ¿Son buenas las plantas para la diabetes? ¿Las plantas de qué tú? Yo la medicina alternativa me declaro totalmente incompetente para poder emitir una opinión, pero si arranca con 107 antes del desayuno, no arrancó bien. Fíjense, tiene que arrancar entre 70 y 100 antes del desayuno. 107 es poquito, es como dicen el colesterol, pero tengo poquito, arriba de 200 ya se pasó. Aunque sea uno, ya se pasó. Ya se pasó. Ya se pasó, nada que poquito, nada. A mí no me gusta utilizar adjetivos calificativos. Minimizan el problema. Punto. Está alto.
Tenemos un enlace, como les había dicho, con esta campaña de fumadores. Vámonos. Bueno, buenos días. Sí, muy buen día. Psicólogo Luis Gómez. ¿Qué tal? Buen día, a sus órdenes. A ver, invítanos por favor, porque eso de dejar de fumar es algo benéfico para nuestra salud. Por una vida libre de tabaco, que es la campaña que tiene Radio Mujer. Efectivamente, estamos muy contentos de la campaña pues que promueve Radio Mujer para pues dejar de fumar, para que en un momento dado todos, independientemente de la edad que tengamos, podamos tomar una buena decisión, una decisión a tiempo, y pues hacerse un examen profesional, un examen médico, psicológico, para determinar pues cuál es nuestro nivel de dependencia, y en un momento dado pues puede ser desde una consejería médica, si nuestro problema solamente es leve, o hasta un tratamiento propiamente para dejar de fumar. Entonces estamos esperando pues a su querida audiencia a que pues acuda aquí frente a las instalaciones de Promomedios. Ya tenemos nuestra unidad móvil lista para recibir a las personas que quieran evaluar su nivel de dependencia de nicotina y que pues decidan dejar de fumar. Del 16 al 18 de junio. Pero les damos todo el apoyo y toda la asesoría que necesitan. Del 16 al 18 de junio, de 9 a 1, aquí afuera de las instalaciones del Grupo Promomedio Radio, Avenida Mariano Otero 3405, esquina Granate, con la unidad móvil de espirometría para la detección de adicción a la nicotina, beneficios de dejar de fumar, y quien lo necesite, una prueba de espirometría y una detección de monóxido de carbono en pulmones. Así es, ¿verdad? Así es, ya estamos listos, preparados pues para esperar a las personas que pues el día de hoy es muy buen día para tomar una decisión importante en su vida para mejorar su salud. Dejar de fumar. Muchas gracias, psicólogo Luis Gómez. Gracias. Aquí los esperamos. Hasta luego. Buen día. Gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo. Tu teléfono, por favor, doctor Ernesto Alcántar, médico internista. 3615-4220 y 3616-4787. Pues tendremos que seguir hablando de insulina porque se nos fue... ahora sí, como en este mismo tema se te va el tiempo y faltan muchas cosas por platicar acerca de lo que es la insulina. Encantado, acepto, y nomás nos ponemos de acuerdo con las agendas. Y nos vamos con que, quédeselo bien grabado, la pureza en la actualidad de las insulinas es increíble. Y el piquete ni siquiera es piquete, ya es nada más una pequeña sensación para la aplicación de la misma. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, ya de regreso, César en cámaras, Brendita en el teléfono, la Escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Hay sensibilidades alteradas, que es muy diferente. Mañana, cáncer de cervix con la doctora Araceli Silva. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.